Listo. Bueno, pues entonces en este primer encuentro CIPAS vamos a tener como dos momentos. Un primer momento en el que vamos a hacer un ejercicio de apropiación de la plataforma y del curso, porque tengo entendido que aún todavía algunos tenemos inquietudes sobre cómo funcionan estos cursos autogestionados, autodirigidos, y ya posteriormente vamos a pasar al tema de la unidad 1, que es el tema de texto narrativo. Bueno, en primer lugar quisiera presentarme, quisiera que me conozcan un poco. Mi nombre es Paola Andrea Rodríguez Vargas, soy comunicadora social y periodista, soy magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tengo más de 15 años de experiencia profesional en el campo de la comunicación, liderando equipos en el área de la comunicación. Trabajé durante más de 10 años en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Y tengo pues algunos conocimientos y experiencia en el trabajo de corrección y edición editorial. Además de eso, cuento con 7 años, algo más de 7 años de experiencia en la docencia universitaria, acompañando distintos cursos enfocados en el tema de la comunicación, la ciudadanía, la responsabilidad social, algunos más transversales como este que ustedes están cursando, que es el de competencias comunicativas y learning, que son más transversales como a todas las carreras, y otros más disciplinares y específicos como comunicación intercultural, teorías de la comunicación, lingüística, comunicación y cambio social, epistemología de la comunicación, entre otros. Entonces, pues es un gusto poder estar acompañándolos. Ya es el segundo año que estoy acompañando como directora de curso, este curso de competencias comunicativas y learning, que es un curso que pues está, digamos que dirigido particularmente al programa o al proceso de gestión solidaria en algunos programas como el de zootecnia, ¿no? Entonces, pues nada, les doy la bienvenida muy especial a este espacio y pues yo soy la persona que, pues además de ser la directora del curso, voy a estar acompañando su proceso de estudio, su proceso de aprendizaje, su orientación, pues frente a las distintas dudas que tengan en el marco del desarrollo del curso. Bueno, ¿cuál es digamos que la intención? Que pasemos a hacer un recorrido por el campus. Entonces, permítanme, ya me voy yo aquí a la plataforma. Listo, entonces aquí estamos viendo la plataforma del curso de competencias comunicativas y learning. Es una plataforma que se diferencia de los cursos que normalmente, digamos que tienen un acompañamiento mucho más directo de un tutor o tutora. En este caso de los cursos de competencia, de los cursos autodirigidos, no contamos con un acompañamiento tutorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente como su nombre lo indica, los cursos autodirigidos son cursos que exigen mucha más autonomía de parte del estudiante. Si bien ya la educación virtual y a distancia nos implica una autonomía y una disciplina que pues deben hacer de nosotros para poder cumplir como nuestros resultados de aprendizaje, nuestros objetivos, en el caso de los cursos autodirigidos lo es aún más. Y yo creo que ustedes ya en el primer ejercicio que hicimos, las 2 primeras semanas, pudieron darse cuenta que funciona diferente, y traté como de comunicárselo en varias oportunidades a través de varios mensajes para que ustedes, digamos, que se fueran apropiando pues del ejercicio de este curso autodirigido que es competencias comunicativas y learning. Entonces, lo primero que vamos a encontrar aquí en la plataforma es un espacio de información inicial, donde en la parte inferior, entonces encontramos acá unas pestañas, y esas pestañas al darles clic, pues se van a desplegar aquí
algunos otros elementos, ¿no? Entonces tenemos los primeros pasos y presentación, la presentación del curso y la agenda del curso de competencias comunicativas y learning. Es muy importante que esa agenda ustedes la consulten. ¿Por qué? Porque esta agenda es la que les va a permitir a ustedes establecer y tener muy presente los tiempos de entrega de cada una de las actividades. Bueno, los tiempos de desarrollo, ¿no? Porque no vamos a entregar nada, ustedes no deben entregar nada. Entonces aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, que en este momento estamos en la unidad 1, texto narrativo, fase 2, conocimiento, y lo que vamos a hacer es identificar los contenidos que conforman un texto y una estrategia de comprensión de lectura literal. Entonces ustedes se van a dar cuenta que aunque estamos abordando el texto narrativo o el texto expositivo o el texto argumentativo, los cuestionarios, la mayoría de preguntas son preguntas de comprensión lectora. Hay unas preguntas de conocimiento, pues de conceptos, pero hay un gran porcentaje de preguntas que son de lectura de textos y de comprensión de los textos que están allí puestos. Vamos del 22 de abril al 11 de mayo, tenemos 17 días para contestar, pues para hacer como la actividad, y los directores, no, mentiras, del 12 al 19 de mayo para la realimentación, pero como ustedes van desarrollando cuestionarios, la realimentación es inmediata, es decir, no deben esperar a una calificación, sino que ya ustedes contestan el cuestionario y el cuestionario les arroja a ustedes cuánto puntaje sacaron. Entonces, pues esta es la agenda. Que es muy importante que por favor la puedan pues ojear y la puedan tener allí muy presente. Bueno, entonces si nos regresamos acá, aquí encontramos entonces políticas y acuerdos, está el foro de opiniones, pues que muchos de ustedes, digamos que desde un inicio se vincularon presentándose, pues la idea era haber contestado un solo foro. La idea es que este foro entre participantes es un foro para que ustedes puedan presentarse y compartir algunas inquietudes. También para ello, pues está el correo del campus, que también es un espacio que, digamos que es más fácil de organizar la información, ¿no? Porque aquí a veces, digamos que uno encuentra como la presentación, pero además también abajo hay alguien que pregunta. En cambio, cuando tienen dudas, inquietudes desde el correo electrónico, es mucho más fácil poderles contestar. Está el tema de acompañamiento docente, es decir, cuando se hacen los encuentros CIPAS, y viene una pestaña que es la pestaña de aprendizaje y evaluación. Aquí es donde ustedes van a encontrar todas las actividades, las guías de actividades, las referencias bibliográficas y los temas que se van a trabajar a lo largo del curso. Lo primero que encuentran acá es el sílabus del curso de competencias comunicativas. Posteriormente, entonces vamos a encontrar acá el momento inicial, que es el que acabamos de cerrar el día domingo, con su cuestionario de evaluación. Recuerden que cada cuestionario tiene 2 intentos para realizarlo y que el sistema les toma a ustedes como válido el puntaje más alto, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Luego ya entramos en este momento al momento intermedio, donde vamos a trabajar texto narrativo y texto expositivo y texto argumentativo. En estos 3 elementos es importante que ustedes revisen la bibliografía y que incluso si pueden consultar otra bibliografía alterna, también lo puedan hacer. Hay un recurso educativo, hay una guía de actividades que les da como unas orientaciones, ¿no? En algunas de esas guías ustedes van a encontrar algunas tablitas de autoevaluación de su proceso. Es un ejercicio que se hace más de forma autónoma para ver qué tanto uno entendió el tema, para hacer un ejercicio más interno, pero esa tablita o ese cuadrito que está allí, ustedes no lo deben entregar, ¿no? Es más un ejercicio es más una herramienta de ayuda para que ustedes digan, bueno, sí apropié el tema o no lo apropié.
Entonces, pues ahí están estos 3 temas que vamos a trabajar: texto narrativo, texto expositivo y texto argumentativo. Y ya viene el momento final, que es cuando debemos elaborar, diligenciar, perdón, la encuesta de satisfacción del curso y finalmente la fase final, que es el cuestionario final. Así está conformado el curso. Dense cuenta que todos son cuestionarios, obviamente previo a un ejercicio de lectura y de estudio sobre los temas que tienen esos cuestionarios. Súper importante que, podamos consultar los recursos que están allí puestos, que podamos consultar bibliografía adicional si queremos, y pues porque digamos que, por ejemplo, en la etapa de conocimientos previos hay un texto que no tiene una vista completa del texto, ¿sí? Digamos que, bueno, quien subió, pues quien actualizó el curso, digamos que no se percató de que eso ocurría, ¿sí? Pero no por eso yo voy a dejar de hacer mi proceso de estudio, ¿no? Sino que la idea es invitarles a que puedan de pronto echar una leída. Si yo veo que hice el primer intento y de pronto no me fue tan bien, bueno, más o menos qué temáticas me preguntaban, entonces muestra a ver yo consulto y estudio por fuera, ¿no? Entonces, digamos que ahí es un ejercicio más autónomo. Por supuesto que yo también les voy a estar compartiendo eventualmente algunos materiales por correo, porque dense cuenta que este curso no tiene un foro de aprendizaje por cada actividad, no se califica participación en un foro, tampoco tiene un entorno de evaluación donde ustedes entregan una actividad, sino que simplemente contestan su cuestionario y ya. Entonces, así es que funciona este curso. Para que puedan contestar la evaluación final, reitero, deben contestar la encuesta de satisfacción del curso, y ya ahí sí ya se les va a habilitar la evaluación final. Ahí dice no disponible hasta que la actividad de encuesta de satisfacción del curso esté marcada como realizar. Ese es el curso de competencias comunicativas y leer. Bueno. Ahora quiero, digamos que, hacer una claridad frente a varias inquietudes que me han llegado en cuanto al desarrollo de algunos cuestionarios. O el primer cuestionario es que encontraron pues algunas inconsistencias en las preguntas. Digamos que ahí en ese caso, como no soy yo la persona que actualicé el curso, pues digamos que yo no tengo el rol en la plataforma para poderlas editar, ¿no? Digamos que yo estuve, este es un cuestionario que tiene más o menos, se hizo un ejercicio de formulación de un banco de preguntas que arroja más o menos alrededor de 2.500 preguntas, es decir, que cada intento es posible que ustedes no se les repitan las preguntas. Entonces, pues tratar en la medida de lo posible de hacer su ejercicio, de contestar sus cuestionarios muy concentrados, de hacer un ejercicio pues con tranquilidad, con calma, no contestarlo de afán, para que pues puedan responder con tranquilidad y pues les vaya bien. Si ya ven que en el primer intento no les fue tan bien, pues en el segundo intento ver de pronto pues cómo hacen un ejercicio de lectura, por ejemplo, de esos textos que implican comprensión lectora, con mayor tranquilidad y pues paciencia. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a ir les voy a habilitar acá para ver si ustedes tienen alguna pregunta con relación al funcionamiento del campo. Entonces, denme un segundito. Por favor, levantamos la manito y yo les voy dando la palabra. Lina, señora.
Hola, profe, buenas noches. Una consulta. Lo que pasa es que ahorita estaba viendo que nos mostrabas una hojita donde está como semaforizada cada actividad, pero yo no la encuentro en mi plataforma. ¿Será que tú me podrías, por favor, repetir como el paso a paso para descargarla? ¿Te refieres a la agenda? Sí, sí, señora, donde salen todas las actividades por cada fecha que se Sí, descargó. ya te muestro, ya te muestro. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos aquí al entorno de información inicial, Lina, y ahí en el entorno, no, perdón, en la pestaña de información inicial, esta pestañita, le das clic ahí y ahí vas a encontrar primeros pasos y presentación. Ahí vas dice primeros pasos, presentación del curso y ahí agenda y ahí te abre una pestaña, otra pestaña y luego te abre una ventana emergente. Esta ventana emergente te abre. Esa es la agenda y esa es la agenda semaforizada que te debe aparecer. Ah, listo, sí, señora, muchas gracias. Vale. Listo, por aquí, ¿quién más tiene preguntas? Karen. Hola, buenas noches. Profe, una pregunta. La clase queda grabada, es que yo en 5 minutos tengo clase de anatomía y fisiología. Sí, no te preocupes que la CIPAS queda grabada. Profe, y qué pena, ¿y en dónde? Es que casi no se maneja la plataforma. ¿Sabes por dónde llegas al correo? Señora, Al correo del campus. ¿Sabes cómo acceder al correo del campus? sí, yo tengo abierto el correo. Sí, señora, en el celu El de, también. el de la plataforma, el del campus, no el correo de Gmail o el correo institucional, sino el del campus. No, no, señora. ¿No sabes por dónde entrar al correo del campus? Mira, te voy a mostrar. Aquí en la parte superior derecha donde aparece la foto, ¿sí? Donde se supone que está nuestro nombre, la foto, hay un sobrecito. Ahí debes tener una bandeja de entrada, ¿sí? Cuando uno tiene varios cursos, pues creo que les aparece varias bandejas de entrada dependiendo del curso, pues porque a nosotros, digamos, quienes somos profes, tal vez nos la muestra diferente, pero si tú ves, a todos nos va a mostrar aquí este sobrecito es el correo. Ahí buscas en la bandeja de entrada, ahí es donde yo les he estado enviando toda la información relacionada con el curso. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les envié el enlace de conexión, les envié el recordatorio del primer encuentro, ¿sí? Les envié un videíto y también les envié como un recorrido de la apertura de la fase 2 de competencias comunicativas, este correíto, este enlace de YouTube. Entonces ahí les voy a hacer llegar y también se los voy a publicar en el foro. Ahorita yo les mostré, perdón, yo me devuelvo, yo les mostré que el curso tiene un foro. Es aquí en el foro entre participantes, pero no me va a dejar, no me dejan, ¿por qué? Hasta el día de ayer me dejaba. Un segundito, porque se supondría que aquí me debe dejar crear un nuevo tema de debate, ¿no? Qué curioso. Este foro permite que cada persona inicie un tema de debate. Y de hecho yo les puse acá este video el lunes. No entiendo qué pasaría. En un segundito, a ver, yo vuelvo a intentar entrar a la plataforma, a ver por qué no me deja. Pero bueno, digamos que la idea sería podérselos compartir ahí, ¿no? Podérselos compartir ahí en ese foro. No me deja.
No me deja, porque es como si hubieran quitado la opción. Bueno, listo. Entonces, bueno, yo se las mando por correo y voy a averiguar porque ya no me permite a mí como acceder a poner un nuevo tema en el foro, porque la idea sería que yo pudiera compartirles acá como las grabaciones de los CIPAs. Entonces, bueno, no importa. Yo voy a averiguar, pero por ahora se las voy a hacer llegar a través del correo del campus. Entonces, aquí a través donde estoy señalando, en ese sobrecito, ahí en bandeja de entrada les debe aparecer. Como no tenemos foro, un foro por actividad normalmente se hace así: en el foro de la actividad se comparte la grabación de la webconferencia o del encuentro sincrónico o de los CIPAs. Entonces se los voy a compartir a través del correo del campus y también a través del correo electrónico. Nosotros tenemos acceso a la base de datos de los correos electrónicos de ustedes, los institucionales, y ahí se los podré compartir. Karen, señora. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene preguntas o estamos todos ok con el tema del curso, del funcionamiento del curso? Julián. Buenas noches, profe. Lo que pasa es que en la parte donde dice guía de actividades, sí, aparece un cuadro donde aparece que sí cumplí, no cumplí, pero he intentado marcarlo o algo, pero no me da la opción. ¿En qué parte, discúlpame? En guía de actividades aparece un cuadro. No, pero es que la guía de actividades es un archivo en PDF que tú descargas y digamos que la idea es que tú puedas hacerlo más como un ejercicio interno, ¿sí? Si no te lo permite marcar es porque la idea es que tú más lo hagas como una cosa, pues aparte, ¿no? Pero no lo debes entregar, no tiene que quedar marcado, ¿sí? Porque la guía es un archivo en PDF. Ah, sí, dale, muchas gracias. Vale. Listo. Bueno, entonces creo que podemos dar continuidad al tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es el tema del texto narrativo, que es el tema de la primera unidad. Entonces, bueno, pero antes pues les quiero contar competencias comunicativas y learning. Es un curso que está orientado a fortalecer e incrementar las habilidades interpretativas, argumentativas, propositivas y de comprensión de textos como recursos que configuran las competencias individuales para comunicarnos, posibilitándonos de desenvolvernos e interactuar en relaciones de aprendizaje en ambientes virtuales de aprendizaje, en el marco de un proceso que es académico, pero que también es personal y también es profesional. Es decir, tener mejores habilidades comunicativas o mejores competencias comunicativas para la vida es un requisito esencial para poder comunicarnos. Es una oportunidad para poder también aproximarnos a las características de las diferentes tipologías textuales que configuran los textos en el ámbito universitario. Bueno, entonces, en términos de tipos de textos, entonces vamos a encontrar tres tipos de textos: los textos narrativos descriptivos, los textos expositivos y los textos argumentativos. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de escribir un texto o a la hora de escribir textos? Pues primero pensar
en el público al que vamos a escribir, vamos a dirigir nuestro texto, en una estructura de esos textos, establecer una estructura, pensar muy bien en que las ideas estén cohesionadas y tener en cuenta, pues, las características de ese texto que vamos a escribir, porque por supuesto no es lo mismo que yo escriba un texto argumentativo a que yo vaya a escribir un texto narrativo. La estructura de ese texto es totalmente diferente la una de la otra. Además de eso, pues es importante que sea un texto que tenga claridad y coherencia, que siempre contemplemos el tema de los signos de puntuación. Hoy en día, en la época de la inmediatez de las redes sociales, pues por supuesto que el tema de la ortografía y la gramática se ha visto afectada de manera importante, justamente porque nos da pereza el tema de poner la puntuación, de poner los signos de abrir y cerrar cuando son signos de exclamación o signos de interrogación, de poner comas, de poner puntos, de poner las mayúsculas, porque estamos todo el tiempo ya en un ejercicio más dactilar, más digital, más de escribir con los dedos, entonces todo eso nos da un poco de pereza, ¿no? Entonces, por supuesto que la idea es que no olvidemos la importancia de los signos de puntuación. También es importante a la hora de escribir cualquier texto el tema de las normas APA, ¿no? Tener en cuenta las normas APA en la escritura académica, sobre todo, es muy importante que las normas APA es de alguna manera la que nos blindan en el sentido de que evitan que nosotros cometamos esto que se llama plagio, ¿no? Que lleguemos a usar ideas de otras personas como ideas propias. A veces lo hacemos por desconocimiento, o sea, tomamos información de algún lugar, de algún autor, pero cometemos el error de no citar a ese autor en nuestros escritos y pues ahí estamos cometiendo un error pues de autoría, ¿no? De derechos de autor. Entonces es importante que podamos empezar a apropiar la citación de normas APA, que es unas normas que fueron escritas desde la Asociación Americana de Psicología, pero que son muy usadas, muy utilizadas en el ámbito académico para citar escritos que son, pues, por supuesto, valga la redundancia, de índole académica. Y, por supuesto, siempre incluir nuestras referencias bibliográficas, que quien nos lea sepan cuáles fueron las fuentes que nosotras y nosotros consultamos. Bueno, ahora, el primer tema sobre el que vamos a trabajar en esta primera unidad es el tema del texto narrativo, ¿sí? Entonces, el texto narrativo es un texto en el que hay un narrador, ¿sí?, que relata unos sucesos que le ocurren a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinados. Entonces, pensemos, por ejemplo, en los cuentos para niños, ¿sí? Si nosotros pensamos en unos cuentos para niños o un cuento tiene un narrador que nos está contando qué es lo que está pasando en la historia, tiene unos personajes y se desarrolla en un tiempo y en un espacio determinado, ¿sí? ¿Cuáles son las características más importantes del texto narrativo? El texto narrativo es un ejercicio, es un relato que da cuenta de una historia. De una historia que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿sí? Narra unas situaciones que, como lo decía anteriormente, se dan en un periodo y en un lugar determinados. Consta de unos personajes que interactúan entre sí mediante diálogos y acciones. Hace que el receptor se imagine las acciones narradas a medida que le son contadas, ¿sí? Cuenta con un elemento que se llama la trama, que la trama es como toda la serie de sucesos que se dan alrededor de la historia que nos están contando. Posee un narrador, que es la voz que cuenta la anécdota o que la anécdota o la historia desde un punto de vista específico. Entonces, si nosotros fuéramos a redactar un texto narrativo, pues por supuesto que la estructura clásica que a nosotros nos enseñaron desde que estábamos en el colegio
era que es un texto que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Volvamos a la idea del cuento, de una novela o de una historia, una película. Tienen un inicio que es donde nos contextualizan, donde nos dicen cuándo ocurrió, a quién le ocurrió, dónde ocurrió, cuál era la situación inicial. Luego tiene un nudo que es donde representa el momento más dramático de la situación, ¿sí? Como el momento de más tensión. Y pues por supuesto que allí nos da cuenta de un suceso que ocurrió, de unos actores, de unos personajes involucrados, de unas personas a las que les pasó algo, y pues es el momento, como les digo, el momento culmen o el más crítico de la historia. El desenlace, pues que por supuesto nos hace evidente que ya, digamos que todo se ha solucionado, que lo que ocurrió tuvo unas consecuencias, que pues que ya estamos llegando al final de la historia, y en algunos casos pues nos deja una enseñanza, ¿no? Una enseñanza alrededor de una situación concreta o de un tema que esté abordando el escrito narrativo, ¿sí? Entonces nos deja un aprendizaje. Bueno, ese es el texto narrativo. El texto narrativo es el más sencillo, donde simplemente contamos una historia que tiene un inicio, un desarrollo y un fin, cuenta con unos personajes en un contexto determinado. Bueno, ustedes yo creo que han podido notar, como ya les he venido comentando, que los cuestionarios que ustedes van a contestar tienen varias preguntas que implican un ejercicio de mucha comprensión lectora. Entonces son unos párrafos larguísimos donde ustedes deben hacer un ejercicio de lectura y luego contestar unas preguntas. Entonces, ¿qué es esto de la comprensión lectora? ¿Sí? Entonces, la comprensión lectora es una destreza que se gana, ¿sí? No es algo con lo que nosotros, pues, venimos, ¿sí? Como que nacemos con ella, y que se basa en la interpretación de un texto escrito, ¿sí? Es la capacidad que adquirimos para poder entender algo que leemos, ¿sí? No es suficiente, por ejemplo, con conocer el significado de cada una de las palabras que forman un texto, sino que es necesario tener una comprensión global de lo que se está leyendo, pues porque por supuesto cualquier escrito siempre va a tener un contexto, ¿sí? Entonces, por eso es que la comprensión lectora es una destreza, es una habilidad que hay que trabajarla, que hay que aprenderla, ¿sí? No es una cosa que se desarrolle de manera fácil. Pues se puede desarrollar, pero requiere de un ejercicio de constancia. Cuando vamos a hacer lectura, comprensión lectora, hay distintos tipos de ejercicios de comprensión lectora. Entonces tenemos la lectura globalizada o el skimming, que es cuando ya hacemos una lectura muy por encima, ¿sí? Simplemente echando un vistazo al texto. Luego tenemos una lectura focalizada o un scanning, que es cuando, digamos que hacemos una lectura muy rápida, ¿sí? Pero echamos mano de esta lectura cuando buscamos algún dato concreto, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo una lectura, pero yo necesito identificar una fecha que está ahí, entonces yo hago una lectura rápida y busco la fecha, o busco un dato que sea importante, que yo sé que ese texto tiene. La lectura extensiva es una lectura que se suele hacer por placer, es una lectura que se hace por gusto, es la que todos deberíamos hacer, la que ponemos en práctica cuando leemos textos de una extensión considerable, pero que son textos que nos agradan, ¿no? En la cual buscamos pues una comprensión global de lo que estamos leyendo. La lectura intensiva es cuando llevamos a cabo un tipo de lectura que pretende, digamos que de alguna manera, como ahí sí, no es una lectura global o genérica, sino que lo que busca es entrar en el texto y empezar a desmenuzarlo, empezar a analizarlo, ¿sí? Intentando encontrar como el significado de cada una de las palabras y entender cada frase. Esa es la más, digamos que ese nivel de comprensión lectora es ya a un nivel, digamos que avanzado, y lo logran aquellas personas que, pues por supuesto, tienen un hábito lector muy cotidiano, muy permanente o muy pues de toda la vida. Y la lectura crítica se suele realizar con textos
en los que también intentamos evaluar o intentamos elaborar una opinión sobre lo leído. La lectura crítica es el nivel al que todos deberíamos llegar, en el sentido de que ese nivel de lectura se logra, por supuesto, cuando tenemos un muy buen hábito lector, pero además cuando también investigamos, indagamos por aquella información, esa información que de pronto no entendemos del texto, empezamos a contrastar, empezamos a corroborar, muestre que este texto me está dando esta cifra, entonces yo voy, indago, yo voy, investigo y empiezo también como a desenmarañar el texto y a decir, entonces lo que yo opino de este texto es que este texto está diciendo la verdad o está diciendo la mentira, o no estoy de acuerdo con este texto por esta y por esta razón, ¿no? Entonces ese es como el nivel más avanzado de comprensión lectora al que todos deberíamos llegar. ¿Cuáles son los consejos para mejorar nuestra comprensión lectora? Entonces, el primer consejo y lo más importante es tomarnos el tiempo para leer. Lo primero que tenemos que hacer es crear el hábito de la lectura. Si no creamos el hábito de la lectura, pues por supuesto que difícilmente vamos a adquirir la habilidad, la destreza de la comprensión lectora. Por eso hay personas que les cuesta más la comprensión lectora porque no son asiduos lectores, porque es más, les da pereza leer hasta un titular de una noticia o se quedan solo con el título. Entonces es muy importante que establecer ese hábito lector. Es importante también que podamos tener la posibilidad de leer despacio, sin afanes, ¿no? La lectura más despacio pues nos va a permitir concentrarnos más, nos va a permitir identificar esas palabras que de pronto no son tan familiares para nosotros y nos va a permitir de pronto conectar de manera mucho más fácil que si vamos a hacerlo de afán. Preguntarse constantemente el qué, el cómo, el cuándo, por qué, entonces cuestionar, ¿qué es esto que me está contando este texto? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió? ¿Sí? Todo el tiempo estar cuestionando ese texto. Un elemento muy importante que nos puede servir para la comprensión lectora es tomar apuntes. Buscar el significado de las palabras que no logramos entender. Eso también es importante porque a veces leemos un párrafo, hacemos una lectura global, pero hay un montón de palabras que no sabemos qué significan. Entonces, como no sabemos qué significan, eso va a hacer que para nosotros la comprensión del mensaje de ese texto pues se vuelva muchísimo más difícil, ¿sí? Si yo encuentro la palabra mapa conceptual y yo no sé qué es un mapa conceptual, pues yo tengo que decir a qué se refieren con un mapa conceptual. Si a mí en una actividad me dicen, elabore un mapa conceptual y usted no sabe qué es un mapa conceptual, pues no va a comprender qué es lo que le están pidiendo, no va a comprender el mensaje. Entonces, lo primero que debemos hacer es empezar a anotar esas palabras que no entendemos y empezar a buscarlas, qué significan, buscar sinónimos, y entonces ya uno, además que también eso nos va a permitir ampliar nuestro vocabulario. Un buen lector, un lector cotidiano, un lector asiduo, un lector que lee por hábito, va a tener un vocabulario muy rico, ¿sí? Incluso va a mejorar su ortografía. ¿Por qué? Porque leyendo vamos a poder aprender a poner la puntuación, por ejemplo, ubicar la puntuación. Elaborar mapas conceptuales, entonces elaborar esquemas que nos permitan entender la relación de las ideas en ese texto, ¿no? Entonces, este texto me está hablando de esto y entonces como idea principal tiene esto, pero como ideas secundarias tiene esto. Subrayar las ideas que nos parezcan importantes, ¿sí? Leer el texto más de una vez, eso es súper importante. Cuando uno tiene dificultades de comprensión lectora, no puede quedarse solo con una lectura general. Tiene que hacer una lectura que sea más a profundidad, que sea intensiva y que además de eso, si yo tengo que regresarme porque leí un párrafo y no lo entiendo y lo tengo que leer otra vez, pues vuelvo y lo leo.
y si aún así no sigo entendiendo, entonces yo empiezo a tomar notas de las ideas principales y de las ideas secundarias, ¿no? Eso también nos va a ayudar, ¿no? Y subrayar pues como esas ideas que nos llamen la atención. Listo. Entonces, pues este es, digamos que como el ejercicio que quería compartir con ustedes. Aquí quiero ir nuevamente, discúlpenme, yo me voy aquí nuevamente al curso y quiero que echemos una ojeada al cuestionario. Entonces, el cuestionario ustedes se van a dar cuenta, miren, por ejemplo, aquí tenemos que aquí hay un texto. En esta primera pregunta que me vota a mí, el cuestionario tiene 10 preguntas y me está poniendo este texto y me está poniendo unas opciones. Entonces, lo que yo les sugiero es hacer la lectura, ¿sí? Y luego, pues, responder, ¿no? La mayoría, si se dan cuenta, la mayoría de preguntas son preguntas de comprensión lectora, ¿sí? También hay unas de conocimiento. ¿Cuál crees que es la definición correcta de texto narrativo? Entonces ustedes acá, a partir de lo que la profesora en el CIPAS les compartió, entonces ustedes dicen, es un texto en el que un narrador relata unos sucesos que se le ocurren a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinados, ¿sí? Entonces ahí está, digamos que esa pregunta como de conocimiento. Las demás, entonces aquí está la pregunta número 4, que por ejemplo es una pregunta que también es de comprensión lectora. La pregunta número 5, entonces, ¿qué es la trama de un texto narrativo? ¿Sí? Entonces, yo ahorita lo dije, por ejemplo, entonces ustedes ahí dicen, es tal cosa, y la selección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las preguntas de conocimiento son preguntas muy sencillas, y las preguntas de comprensión lectora, pues, implican la lectura juiciosa de unos textos. Lo que les digo, hay unas personas que han identificado algunas inconsistencias en algunas preguntas, pero hasta el momento solo 2 personas me han hecho saber de 2 inconsistencias. Entonces, por favor, ahí es donde uno identifica que hay un buen ejercicio de comprensión lectora, porque ellos se dan cuenta que dicen, hombre, pero exprese una cosa acá, el texto me está diciendo una cosa, pero la pregunta me está preguntando otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues que hay una inconsistencia, las opciones de respuesta no coinciden con lo que el texto me está contando, ¿sí? Entonces, es muy importante que, pues, hasta en eso ustedes también aprendan a identificar ese tipo de errores. Seguramente la persona que subió el cuestionario, pues, se equivocó, pues, porque somos seres humanos, y quedó mal, quedó como traslapada como un texto con unas preguntas que eran de otro punto, ¿no? Entonces, es posible que les llegue a pasar eso a algunos, entonces, pues bueno, ahí en ese caso yo no puedo hacer nada porque esto es una cosa que ya está subida, yo no tengo rol de edición, si ustedes se dan cuenta, a mí no me aparece aquí rol de edición, entonces, pues es importante que, pues, que lo tengan presente, pero eso pasa por ahí en una pregunta, en 2 máximo, las demás, digamos que coinciden. Bueno, entonces no sé si tengamos alguna pregunta. Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿Me escucha? adelante. Sí, señor. Mira, con referente a las inconsistencias de las preguntas en los cuestionarios, a mí también me pasó. En un texto narrativo que estaba en el primer cuestionario de las competencias comunicativas, narraba la historia de una señora con su esposo en una actividad en la cocina donde estaban como tomando café y hay como una conversación y una trama y todo. Entonces hay un escenario donde le preguntan, hay una pregunta hacia el señor, pero esa pregunta no la hace como tal la señora, que sería la esposa, y es una pregunta que hace el hermano.
Entonces, bueno, al final en el cuestionario hay una opinión sobre el por qué el señor no quiere ir, pero esa opinión no fue dada por la esposa. Pero en el cuestionario la pregunta dice como, ¿por qué la esposa piensa que no va a ir o no le gusta ir al médico? Entonces, pues, no es consistente la pregunta con el cuestionario. Sí, Daniel, en ese caso yo les pido por favor me hagan llegar un correíto con la captura de pantalla de la pregunta, porque como les estaba diciendo, esto es un ejercicio aleatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ti te apareció en la pregunta, esa pregunta te apareció en la pregunta número 6, pero a otra persona le puede aparecer en la 10 o no aparecerle, ¿sí? Entonces es importante que ustedes me hagan llegar esas situaciones para yo poder escalarlo y dejar como la trazabilidad de la situación para que se revise, porque pues por supuesto yo entiendo que la idea es que no haya esas inconsistencias, ¿vale? Entonces, por favor, cuando eso les pase, seguramente como ya te pasó, no sé si tú hayas tomado captura de pantalla, pero si les vuelve a pasar, por favor, inmediatamente tomen captura y mándenme un correo diciéndome, mire, profesora, yo identifiqué eso que como tú me lo escribiste, identifiqué que el texto me dice una cosa, pero la pregunta no es consistente con lo que dice el texto, ¿vale? Pues porque en ese caso yo a veces me sale de las manos un poco, ¿no? No puedo yo como meterle mano al cuestionario para arreglarla, sino que tengo que escalarlo para que se revise. Sí, por ejemplo, a mí me bajó, esa respuesta me bajó unos puntos porque, digamos, la respuesta no fue, pues obviamente ahí no hay respuesta obvia para la pregunta. Y me bajó, por ejemplo, hay otras preguntas que son un poco más subjetivas, ¿no? Por ejemplo, hay escenarios donde habla de que hay una risa, hay como un cruce de miradas entre los personajes. Entonces, el lector, pues uno trata de uno pues ve la escena en su mente y la interpretación de esa risa entre ellos es algo subjetivo, ¿sí? Es algo que depende de la visión o de cómo está entendiendo el texto, ¿sí? Hay un contexto de qué está pasando, pero como socialmente uno a veces una sonrisa la puede percibir de cierta manera, esas preguntas son subjetivas también, entonces ahí también uno puede errarse en esas preguntas. Sí, claro. Bueno, entonces ayúdenme porque ustedes como son quienes se enfrentan al cuestionario, me pueden hacer, guardar esas evidencias para yo poder hacer la solicitud de que se revise el cuestionario y que se puedan ojalá modificar. No sé si se puedan modificar ahorita ya, porque pues los cursos en la UNAD tienen unos tiempos de actualización cada periodo, ¿sí? En este momento, como estamos iniciando, pues por supuesto que ahorita no, y la actualización se hace para el periodo siguiente. Entonces, pues yo haré todo lo posible para ver si yo puedo desde la plataforma ubicar las preguntas y como que resolverlas las respuestas, o sea, como organizarlas mejor, pero creo que no, yo no creo que no tengo rol para eso, porque el rol se lo dan es en determinado momento a quien actualiza el curso. Y por último, digamos, perdón, sí. y por último, yo ya hice el cuestionario y ya cerré, ya tengo una calificación, no, pues como no sabía cuál era el proceder, pues no tomé captura de pantalla. Ya no puedo hacer nada, ¿no? No, como no pudiste tomar captura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, yo ya les cuento a todos. En caso de que ustedes deseen, por ejemplo, volverlo a presentar, si es el caso, yo, digamos que unos días más adelante, ahorita no, porque ahorita estoy haciendo webconf, yo tengo otros 2 cursos adicionales a los cuales debo hacerles como la primera sesión, igual que esta, ¿no? Entonces, esta semana y la otra estoy como en ese proceso, pero yo voy a convocarlos, voy a hacer como nuevamente un ejercicio de convocatoria para quienes deseen que les habilite un nuevo intento para recuperar el cuestionario.
¿Listo? Entonces, para que estén atentos y una vez yo lo envíe me mandan la solicitud y yo les habilito, porque esa es la otra. El cuestionario se habilita nuevamente de manera individual. Yo no puedo habilitar nuevamente el cuestionario para todo el curso. Entonces, si tú, Daniel, me haces la solicitud, yo te habilito a ti, te hago una excepción, genero una excepción dentro de la plataforma y te habilito nuevamente un intento para que tú puedas volverlo a contestar. Ok, Y si muchas gracias. en ese nuevo intento te vuelve a pasar, ahí sí, por favor, tomas captura de pantalla y ya yo escalo la situación. Aquí te agradezco muchísimo. Vale, Daniel. Listo, Jennifer. Jennifer, no, perdón, Daniel. Dube. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, profe, referente a lo de las capturas de pantalla, yo también tuve inconvenientes con algunas preguntas que a mi parecer no, o sea, tuvieron como mala respuesta. Para mí era seguro la respuesta porque eran muy claras y fáciles para mí de responder. Tenían su respuesta en el texto que era el mismo que comentaba Daniel. Dijiste que tomar captura de pantalla no permite, toca desde otro dispositivo tomarle foto, digamos, a la, porque en mi caso, por ejemplo, no me permite tomar captura. Sí, tienes toda la razón. Tienes que tomarle una foto con el celular. Okay. Sí, es de otro dispositivo. Sí, sí, tienes toda la razón. Me haces recordar que cuando está uno en los cuestionarios no permite tomar captura de pantalla. Sí, deben tomarle Bueno, una muchas foto gracias. a la pantalla con el celular. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas, Tania? Profe, esto, lo que yo ya tengo entendido, buenas noches, es que cuando nosotros hacemos el formulario, lo llenamos, podemos entrar a la parte de calificación y ahí nos da como que el historial del formulario, las respuestas y digamos el puntaje. O sea que si uno no le tomó el pantallazo de primera, lo puede tomar ahí o ya no vale. Porque yo tampoco le he tomado pantallazo. Esa es otra opción. Porfa, explícales a tus compañeros cómo es. Compañeros, buenas noches. Mira, en la parte diagonal izquierda creo que encuentra la parte de calificaciones y ahí le hace una retroalimentación de lo que es el cuestionario, de lo que han respuesto y pues la calificación como tal. Se muestra el formulario, se muestra las respuestas que usted ha dado y por último se muestra el puntaje que usted sacó. Entonces, si no lo hicieron en la primera vez, ahí le pueden tomar el pantallazo y esa es la calificación que pueden subir al foro o a donde toque subirla. Sí, digamos que hay más que es para mostrar evidencia de que no coinciden no son consistentes las respuestas o las opciones que me dan para responder con el contenido del texto, ¿sí? Entonces ahí fue que tuvo que haber pasado alguna cosa, algún error, porque quedaron como traslapadas, como si las respuestas, las opciones de respuesta que me dan fueran de otro texto, ¿sí? Entonces, ahí ustedes son los que me deben ayudar a mirar a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? Y entonces, pues, ya si es una cosa que nos pasa en más de, no sé, más de 10 preguntas, pues ahí sí ya toca mirar a ver cómo hacemos un ejercicio de revisión o cómo nos ayudan para poder corregir el cuestionario. Bueno, chicos, entonces, pues, si no tenemos más dudas, pues esto fue todo por nuestro primer encuentro. Hagan un ejercicio de lectura teniendo en cuenta, ojalá, las pautas que les compartí de comprensión lectora.
Y pues nada, cualquier duda que tengan, cualquier situación que se les presente, por supuesto me pueden escribir al correo del campus. Ustedes saben que yo he estado, ahí me han escrito y yo les he estado respondiendo. Jaime. Profe, buenas noches, qué pena. Es que yo tengo una pregunta sobre lo de las CIPAS, o sea, como la que estamos teniendo ahora, que cuántas, digamos, a la semana se van a tener o si se van a seguir teniendo las CIPAS. O sea, pues tengo esa duda, profe. Nosotros por disposición institucional hacemos 3 encuentros CIPAS en todo el periodo académico. Casi que hacemos un encuentro CIPAS por unidad. Entonces hacemos un encuentro CIPAS de texto narrativo, un encuentro CIPAS de texto expositivo y un encuentro CIPAS de texto argumentativo. Tenemos 3 encuentros en total. Hay una cosa que está sucediendo con la plataforma y es que como el de la semana, el CIPAS estaba agendado para la semana pasada, pero resulta que yo tuve dificultades con el tema de la energía eléctrica, que casualmente otras vuelven a quitarme la luz, pero ya nos avisaron mañana y menos mal fue mañana y no hoy. Tuve que cancelarlo porque estuve sin luz y o sea, tuve la luz muy intermitente y pues por supuesto el internet también, entonces tuve que cancelarlo. Pero como es esa agenda, se programó por una plataforma, hay quienes me están haciendo una cosa que se llama como incidencia técnica, ¿sí? Porque claro, porque estaban preocupados que no los dejaba inscribir, pero resulta que la incidencia técnica les aparece es justamente porque, o les aparece la opción como por si hubo alguna dificultad. Entonces ustedes, muchos oprimen ahí y me han llegado un montón de correos para responder cuando yo ya les explicaba todas las razones por las cuales no se pudo realizar el CIPAS. Entonces, para que por favor no le den más incidencia técnica, y pues ya para el siguiente CIPAS, pues ya por supuesto que yo les voy a compartir como toda la información, el enlace y demás de conexión, y espero que ya para ese sí los deje inscribir directamente en la plataforma. Bueno. Listo, profe, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias a todos por su presencia. Logramos tener hoy 73 personas conectadas, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa estoy atenta, también me pueden escribir por Teams, me buscan por mi nombre completo, Paola Andrea Rodríguez Vargas, y ahí estoy, me escriben y con mucho gusto en horario laboral de 8 a 5, de lunes a viernes, yo les contesto. No contesto a la medianoche, no contesto el domingo, pues porque la medianoche estoy durmiendo y el domingo es mi día de descanso. Entonces, muchísimas gracias a todos, pero yo trato en la medida de lo posible de estar ahí como muy pendiente, incluso pues desde el celular. Entonces, muchas gracias a todas y todos y les deseo una feliz noche. Muchos éxitos en esta segunda fase. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.